Estimados estudiantes, mi nombre es Cupertino Orellana, seré su profesora de Histología y Embriología para veterinaria. Es verdad que en este momento no me están viendo, ya que elegí la opción de que no me vieran para que no fuera un elemento distractivo dentro de esta presentación con diapositivas. Es bastante larga, ya a lo mejor voy a tener que interrumpirla, pero esperemos que esto se lleve de la mejor forma posible. Este archivo ustedes ya lo tienen en su casa, ya se lo subí al aula virtual, por lo tanto ustedes pueden descargarlo. Ahora, para los que ya lo han visto, se han dado cuenta que hay mucho texto acá, por lo tanto yo me dedicaré básicamente a explicar algunas imágenes. Aunque esta primera clase apunta principalmente a hacer un repaso de biología celular y hacer una parte introductoria. Contenidos propiamente tal tiene muy pocos, ¿ya? Ahora, lo más importante de los contenidos que me interesa que ustedes retengan como materia propia de este curso es todo lo relacionado a los tejidos básicos, técnica histológica y por supuesto los microscopios. Ahora, estos tres temas están tratados con mayor detalle, ya que está escrito, en la guía del laboratorio, ¿ya? Así que por favor lean muy bien esos apuntes que van a ser complementarios a la presentación que voy a hacer hoy, ¿ya? La idea es que esto sea una estructura más dinámica. Intentaremos también hacer un reemplazo de las actividades de laboratorio por videos cortitos que les permitan a ustedes practicar en relación a los componentes y a todos los elementos desarrollados en la guía, ¿ya? Bueno, pronto espero poder hacer alguna videoconferencia. Todavía no soy muy experta en esto. Estos videos sí los había hecho antes, pero las videoconferencias no me manejo muy bien. Tengo algunos problemas de conexión también. Por lo tanto, espero yo que la podamos desarrollar. Esto es distinto, ya que es una clase que está grabada previamente. Por lo tanto, no es en tiempo real, ¿ya? Bien, pues yo soy médico veterinario. Y bueno, me gustaría poder hacerles llegar mi experiencia como médico veterinario y poder darles a conocer la importancia que tiene esta asignatura, ya dentro de la carrera. Esperemos que esto no se prolongue por mucho tiempo y ustedes también puedan conocer a los profesores que me acompañan en el equipo, ya de los cuales en algunos casos van a conocer algunos videos que ellos les van a hacer para sus laboratorios, ¿ya? Y posteriormente los conocerán personalmente. La mayoría son médicos veterinarios, ¿ya? No todos, pero la mayoría lo son y todos los médicos veterinarios, incluyéndome, somos egresados y titulados de UST, ¿ya? Así que si nosotros pudimos, ustedes también pueden. Así que mucho ánimo y espero que estas clases, la verdad, no son entretenidas, pero espero yo que sí se entretengan, que se motiven. Ahora, es mucho más motivante, a mi juicio, estar en una clase presencial, en aula, pero bueno, es lo que podemos hacer por el momento y espero esto sea satisfactorio para ustedes. Bienvenidos al curso. Bien, pues vamos a comenzar. Aquí también ustedes, si se fijan, tienen mis datos. Ese es el correo al que yo les solicito que me escriban. Yo siempre lo contesto, ¿ya? No inmediatamente porque siempre estoy ocupada haciendo clases, pero en la medida de lo posible, dentro del día que ustedes me envíen un mensaje, yo les contestaré, ¿ya? Ahora, no esperen por favor que esté sábado y domingo contestando. O sea, existe una posibilidad si se me abre alguna ventana desocupada que yo lo haga, pero la verdad es que hay que respetar algunos horarios. Pero en la medida de lo posible también podría ser. Pero nunca me envíen estos típicos mensajes de urgencia, porque la urgencia es relativa. Puede ser urgente para ustedes, pero yo urgentemente puedo estar resolviendo alguna otra cosa. ¿Ya? Bien, chicos, ahora sí, vayámonos a materia. Bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una visión panorámica de lo que necesitamos y de todo lo que va a estar involucrado en este curso. Ustedes ya deberían tener conocimientos previos de la célula. Tuvieron un curso de biología celular. Ahora, yo hubiese esperado también que la mayoría de ustedes hubiese cursado o esté
esté cursando anatomía, porque en realidad son los dos componentes básicos que yo necesito para que ustedes entiendan este ramo, principalmente la parte de histología, que incluye las primeras 3 unidades. Vamos a ver más adelante de qué se trata embriología, vamos a hablar un poquitito de eso, pero esto lo veremos en la 4ª y 5ª unidad de la asignatura. ¿Ya? Bien, pues, ustedes traen estos conocimientos. La célula, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño repaso sobre ella a continuación. ¿Qué es lo que yo esperaría que ustedes además conocieran? Por ejemplo, en este caso, que en el cuerpo tenemos sistemas orgánicos. En este caso está representado el sistema nervioso central. Tenemos el encéfalo y tenemos la médula espinal. Y aquí hemos seleccionado uno de los órganos que forman parte de este sistema. En este caso, principalmente aquí aparece el cerebro. Aquí se ve un poquito del cerebelo. Ambos constituyen el encéfalo. Pero el órgano, este es cerebro y el otro es cerebelo. Si nosotros sacamos un trocito de alguno de estos órganos, en este caso del cerebro, nos vamos a dar cuenta, cuando lo procesemos histológicamente, que está constituido de muchos tejidos. Pero el principal es el llamado tejido nervioso. O sea, tenemos un tejido nervioso. Ese tejido nervioso es el que nosotros vamos a estudiar, pero lo vamos a estudiar en un contexto. Vamos a estudiar el tejido nervioso, por ejemplo, en el cerebro. También vamos a ver cómo está dispuesto ese tejido en el cerebelo y, por supuesto, también en la médula espinal. ¿Ya? Obviamente, por ser el mismo tipo de tejido, tiene características comunes, pero vamos a después ver qué variantes podríamos encontrar. Ahora, ustedes estudiaron en biología celular una célula tipo, las características en general. Bueno, basándonos en ello, vamos a ver qué características particulares tienen las neuronas. Y vamos a ver, por ejemplo, que hay muchos tipos de neuronas. ¿Ya? ¿Qué tenemos en los cuadros inferiores? Aquí, en este cuadro inferior izquierdo, lo que tenemos es una representación esquemática, o sea, un dibujo de lo que se podría ver histológicamente en un trocito de estos órganos que acabamos de describir. Acá tenemos células representadas. Esta, por ejemplo, es una neurona. Acá tenemos otra neurona. Pero acá tenemos otros componentes que también forman parte de este tejido. Tenemos células más pequeñitas que las neuronas que las acompañan y que forman parte de este tejido nervioso. Se llaman células gliales. Y, por ejemplo, aquí está representado un pequeño vaso sanguíneo, muy importante en el tejido nervioso. Por acá tenemos otras células que básicamente se encargan de recubrir algunas cavidades que se forman dentro de los órganos del sistema nervioso central. Para los que han tenido anatomía, probablemente han escuchado hablar de los ventrículos. 3.º, 4.º, ventrículos laterales, ¿ya? Así es que ahí tenemos otro tipo de células. ¿Y qué tenemos al lado derecho? Un recuadrito que muestra una imagen obtenida a partir de un microscopio óptico. Y la imagen corresponde a un corte histológico de un trocito también, ¿no es cierto?, de alguno de estos órganos. Y específicamente estamos viendo una célula que es la más importante en este tejido y esa célula se llama neurona. Es tremenda, es una de las células más grandes que hay. ¿Ya? Acompañada de unas células pequeñitas que aparecen mencionadas aquí, que se ven como unos puntitos, las células gliales, o también conocidas como neuronas. ¿Ya? Si se fijan, la neurona es una célula gigante, es tan grande que histológicamente, en un microscopio óptico y a partir de un preparado histológico, yo espero que ustedes tengan nociones básicas de lo que es un preparado, después vamos a ver cómo se hace uno, ¿ya? Pero básicamente ustedes trabajaron con portaobjetos, con cubreobjetos en biología. Bueno, esto es un corte que se coloca sobre el cubreobjeto y lo estamos viendo con el microscopio a mayor aumento. Ustedes también emplean el microscopio, pero siempre asumimos que no es así. Bien, una neurona en la cual estamos viendo, miren, todo esto es su núcleo, todo esto. Lo más oscurito que se ve acá es un nucleolo. Las neuronas tienen un núcleo muy grande y un núcleo prominente. Pero todo lo demás, esto que se ve de un color
medio rosado fucsia y estas como patitas que se ven ahí son componentes de su citoplasma. Entonces, esta célula es muy grande y es una de las excepciones porque es una célula que cuando nosotros la miremos al microscopio prácticamente la vamos a ver entera. Estos cachitos que aparecen aquí, que cuando veamos tejido nervioso vamos a ver cómo se llaman, estas prolongaciones, no suelen verse rutinariamente en un corte histológico. Tiene que ser muy bueno, con una tinción muy buena para poder verlo. Pero a lo menos toda esta parte, que es más grande, que es el cuerpo de la neurona, sí se ve muy bien. En cambio, miren aquí, las células gliales. Prácticamente lo que vemos es un puntito oscuro. Lo que estamos identificando de ellas es su núcleo. Nada más. No estamos identificando el nucleolo. Tampoco estamos pudiendo reconocer el citoplasma. La mayoría de las células que forman parte de los tejidos que estudiaremos en este curso son muy pequeñitas, por lo tanto, lo que vamos a reconocer siempre es su núcleo. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se debe todo esto? Miren, cuando nosotros hacemos un corte histológico, previo a eso, tuvimos que obtener una muestra. Es lo que ocurre cuando ustedes o alguna de sus familias fue a tomarse una biopsia. Le sacaron un trocito, un poquitito de alguno de los tejidos. Y ese trocito se procesa a través de lo que se conoce como la técnica histológica de rutina, que más adelante en este archivo lo vamos a describir. Bien, dentro de los pasos que se consideran para aquello, existe lo que se llama el corte histológico. Y los cortes histológicos son sumamente delgados, sumamente finos, ¿ya? Tan delgados como el catáfilo de una cebolla. Ustedes conocieron el catáfilo de una cebolla, es como esa telita blanca. Bien, de ese espesor, ¿ya? Aproximadamente son los cortes de los órganos o trozos de órganos que nosotros vamos a poder observar, ¿ya? Y son así de transparentes. Por lo tanto, si fueran transparentes y lo viéramos en el microscopio eso sobre un portaobjeto y el portaobjeto sobre la platina del microscopio, prácticamente no distinguiríamos nada. Sería imposible ver lo que ustedes están observando acá en esta imagen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro del procesamiento de la muestra? Existe una etapa que se llama tinción. ¿Ya? Ahí nosotros empleamos colorantes que nos permitan dar contraste a la muestra, ya que los colorantes tienen afinidades por ciertos componentes de los tejidos que permiten reconocerlos, porque no se van a ver del mismo color, ¿ya? Pero tenemos un inconveniente. Hay colorantes que a veces destacan un solo elemento, y tengo la certeza de que estoy viendo ese elemento porque ese colorante es específico para aquello. Pero todos los demás elementos que haya en ese tejido se van a ver de otro color y no va a haber distinción para aquello. Lo que le acabo de describir es lo que se conoce como tinciones especiales. Me destacan solamente un elemento. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo muchos elementos que reconocer? Bueno, lo ideal sería ocupar colorantes para cada uno de ellos, pero eso no siempre es posible. Ahora, se ha recurrido a lo que se conoce como la técnica de tinción de rutina o tinción corriente o tinción de rutina, que emplea dos colorantes, que también están descritos con más detalle a continuación. Emplea los colorantes llamados hematoxilina y el colorante llamado eosina. La hematoxilina es un colorante morado, ese es su color. Y los elementos que se tiñen con él se ven de ese color. Siempre se ven oscuros, porque a veces se ve un morado tan oscuro que parece negro, ¿ya? A veces se ve más azuloso, a veces se ve más lila. Y el otro colorante que se emplea se denomina eosina, que es un colorante rojo, que tiñe los elementos de color rojo, también un poco rosados, a veces medio fucsia. Entonces miren la imagen nuevamente. Si se fijan, acá todos los componentes que yo les mostré y les dije que eran núcleos, como estos núcleos de las células gliales que estoy señalando acá con el puntero, o en este caso el nucleolo que aparece aquí de la neurona, porque el núcleo es tan poco teñido que se nota muy poquito, pero destaca muy bien su nucleolo, pero todo esto forma parte del núcleo.
Se han teñido con la coloración de rutina, pero específicamente el colorante llamado hematoxilina. Sin embargo, el citoplasma de esta célula, si se fijan, se ve de otro tono, aunque varían. A veces se ve más oscuro, otras veces un poquito más claro. Pero esos tonos se los confirió el colorante llamado eosina. Ahora quiero que se fijen en la zona que está aquí ocupada por las células gliales. Fíjense que se ve esto como una trama, como una mallita. Y también fue teñido por la eosina. Se ve como un rosadito más pálido. Bueno, ¿qué hay aquí? Si esto es un núcleo, asumiremos que lo que lo rodea inmediatamente tendría que ser citoplasma. Pero ¿qué hay entre una célula y otra? Hay otros componentes. Ustedes estudiaron en biología que entre una célula y otra podemos encontrar lo que se llama la matriz extracelular, o matriz amorfa, o sustancia amorfa, tiene bastantes nombres, y eso lo veremos con más detalle cuando veamos el capítulo de tejidos conectivos, porque ahí abunda la matriz amorfa, también conocida como MEC, matriz extracelular. Yo generalmente hablo de matriz extracelular. Bien, la matriz extracelular tiene a su vez componentes. Recuerden que la matriz extracelular no es célula. Tiene componentes que fueron sintetizados por las mismas células, pero eso está por fuera de ellas, entre una célula y otra. Y muchos de los componentes que hay ahí son proteínas. Por ejemplo, como fibras de colágeno, conocidas para ustedes, elastina, también suena por ahí, aparece en la tele de vez en cuando, y ellos también se tiñen con la eosina, o sea, los citoplasmas de las células se tiñen con el mismo colorante que se tiñen componentes fibrilares, de la matriz extracelular. Y eso hace que se vean más o menos del mismo color y yo no los pueda identificar. Recuerden que estas células son muy chiquititas. Sin embargo, en la neurona, donde es una célula muy grande, por lo tanto todo en ella es grande, es más fácil inferir la forma. Cuando hablo de inferir me refiero a determinar, porque nosotros creemos que esa es más o menos la forma que tiene. Pero hay un impedimento importante que tienen los microscopios ópticos, es que no nos permiten observar las membranas citoplasmáticas. Y recuerden que ese es el límite de la célula. La membrana citoplasmática es el límite de la célula. Por lo tanto, si yo quiero identificar la forma que tengo en la célula, tengo que poder identificar, ¿no es cierto?, la membrana citoplasmática. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó aquí, en esta imagen? Como esta célula es tan grande, yo más o menos podría saber dónde iría la membrana citoplasmática, pero no es que la vea. Por eso uno dice que la infiere, o sea, en otras palabras, está deduciendo hasta dónde podría llegar la célula, pero no tengo la certeza si no veo la membrana citoplasmática. ¿Ya? Imagínense, parece que por ahí fuera, un trocito, un poquitito de ella, pero no la veo. ¿Ya? Existen microscopios especiales, llamados microscopios electrónicos de transmisión, los MET, en los cuales sí podemos observar la membrana citoplasmática y en realidad todas las membranas que se encuentran dentro de una célula, o sea, todos los organelos membranosos y los no membranosos también. Con microscopía óptica yo solamente podría reconocer el núcleo de la célula y deducir que el resto es el citoplasma, pero jamás me pueden hablar de que están viendo los organelos. Si alguien me dice que veo las mitocondrias ahí, es superdotado, ¿ya? Porque es imposible con este tipo de microscopio. Pero sin embargo, en las clases sucesivas que vengan en este curso, yo les voy a hablar, ¿ya?, de las mitocondrias presentes en un determinado tipo celular. Pero esa información no se obtuvo mirando a través del microscopio óptico, no mirando a través de un microscopio que vamos a ocupar en el laboratorio, sino que la información proviene de la microscopía electrónica. Ahora, los microscopios electrónicos no están a disposición de los estudiantes. ¿Ya? Son muy poquitos lugares en donde existen microscopios electrónicos porque básicamente son para investigación a nivel superior. Pero sí vamos a encontrar imágenes, yo ocupo muchas imágenes en las clases de microscopía electrónica para que ustedes vean detalles que con el otro tipo de microscopio es imposible de ver. Bien, este es nuestro panorama, a esto nos enfrentamos.
Bien, cuando veamos la parte de embriología, nosotros vamos a entender y vamos a aprender el origen de los tejidos que vamos a analizar. ¿Ya? En este capítulo introductorio vamos a ver que los tejidos que vamos a estudiar se clasifican. Y una de las formas de clasificarlo es según su origen embriológico. ¿Ya? Bien, pues, sigamos entonces. Siempre en los PowerPoint, en los archivos que yo les voy a subir, siempre van a encontrar una bibliografía recomendada que a ustedes les puede permitir anticiparse a la información o repasar después. No toda la bibliografía que yo les recomiendo acá coincide con la bibliografía que aparece en su programa de estudios. La bibliografía que aparece acá es la que yo empleo estrechamente para armar mis clases, ¿ya? Principalmente imágenes que he obtenido de ahí. Ahora, algunas coinciden que también están, por ejemplo, el libro Génesis aparece en el programa de la asignatura, ¿ya? Pero hay otros que no aparecen recomendados porque en realidad hay muchos textos. Ahora, yo sé que estos textos se encuentran en la biblioteca de la UST. No sé si las mismas ediciones, a veces hay ediciones más antiguas, por eso les di un rango para que ustedes puedan, porque en realidad les sirve a cualquiera de ellas, ¿ya? De hecho, por ejemplo, hay una que acá no le coloqué, no la he actualizado muy bien, pero por ejemplo para el repaso de la célula, aquí aparecen ediciones más antiguas. Eso está corregido en archivos posteriores. Para las clases que vienen ya se las corregí, porque aquí están recomendadas algunas ediciones un poquito más antiguas, ¿ya? Por ejemplo, de Gardner. Gardner, yo ahora le sugerí desde la 4ª a la 6ª edición. No como aquí que dice de la 2ª a la 4ª. Eso ya está actualizado. Génesis está bien. Entre la 3ª y la 4ª edición es lo correcto. ¿Qué pasa con Junqueira? La verdad es que ya tiene muchas ediciones. Ya vamos en la 12. Así que yo le sugiero buscar entre la 10ª, ¿no es cierto?, y la 12ª edición. Y con respecto a Ross, le sugiero esta edición, la 6ª, pero también hay una 7ª. Viene con otro autor, pero sigue siendo la 7ª edición. ¿Ya? Los textos, si no los pueden conseguir en la biblioteca, fíjense que hay muchas páginas en la web en la cual se pueden descargar. A veces versiones más antiguas, pero igual les sirven. ¿Ya? No tienen que andarse comprando libros de histología. No vale la pena. Ahora, si ustedes me preguntan, profesora, ¿cuál de estos libros es el que usted más recomendaría? No hay uno específico. Yo tengo mis gustos personales, pero la verdad es que el mejor libro es el que se acomode más a ustedes, el que les guste más. Entonces yo les aconsejo hacer una revisión de todos ellos, incluso otros libros de histología. Sobre todo para que puedan buscar imágenes, buscar algunos esquemas que a veces están muy bonitos. Por ejemplo, a mí de cada uno de estos textos algo me gusta. De Gardner, principalmente me gustan los dibujos. Son muy explicativos, cometen bastantes errores a veces en el texto, pero sin embargo se entienden muy bien porque tienen una gráfica muy bonita. Entonces yo creo que les podría gustar. Libro Génesis es bastante texto, pero es bastante claro en la explicación. Las imágenes son muy buenas, los cortes histológicos. Junqueira. Muchas de las imágenes que yo utilizo en mi clase son obtenidas de Junqueira. Tiene una parte de Atlas muy buena y también los contenidos. Se parecen mucho a lo que yo utilizo en mis resúmenes. Ross también. A mí me gusta mucho Ross. Creo que la edición número 7, que es la última, es mucho más sencilla que la 6ª. La 6ª les podría complicar. ¿Ya? La edición la 7ª edición, la verdad es que es bastante más clara con respecto a las otras. Ahora, todos los textos de histología tienen en sus primeros capítulos algo sobre la célula. Y más que algo, en realidad es casi un libro de biología celular. Por lo tanto, por eso es que yo lo incluí acá. No está dentro de la programación del curso hablar de la célula. Yo voy a hablar muy brevemente, porque estos son contenidos que ustedes tienen que saber, pero voy a recalcar lo que a mí me interesa, lo que más me importa, que ustedes recuerden
sobre la célula, porque es lo que vamos a aplicar después cuando describamos las células en particular de un tejido. ¿Ya? Así que espero que todo quede clarito. Bien, pues, aquí tenemos a nuestra célula. Esta es una célula animal, ya no es una célula vegetal. Fíjense en todos los componentes que aparecen destacados aquí, ¿ya? Esta vendría siendo una célula tipo. Si ustedes se fijan, tiene un núcleo bastante grande. El citoplasma es relativamente pequeño, ¿ya? Generalmente eso es lo que ocurre en las células. Por eso cuando hacemos un corte histológico, en la mayoría de las células, ustedes sí o sí van a reconocer el núcleo y a veces van a evidenciar un poquito del citoplasma. Como les decía, una de las excepciones es la neurona. Cuando veamos embriología, vamos a ver que hay otra célula que también es muy grande, que es el ovocito, o sea, el gameto femenino, también conocido como óvulo. Pero después vamos a explicar la diferencia entre el ovocito y el óvulo. ¿Ya? Pero la mayoría de las células son bastante pequeñas, donde lo que vamos a reconocer con mayor facilidad es el núcleo. Cuando la célula sea más grande, ¿ya? Por lo tanto el núcleo también va a ser más grande, va a ser mucho más sencillo reconocer el nucleolo. No siempre vamos a ver el nucleolo, eso no significa que no esté. ¿Ya? Bien, pues, ahora vamos a repasar un poquito de lo que ustedes deberían saber sí o sí. No voy a entrar en detalles, pero cada imagen que les voy a mostrar es un recordatorio de lo que deben saber con respecto a los componentes de la célula. La membrana celular o membrana citoplasmática. Lo que aparece descrito acá es lo que ustedes, o lo que se debería reconocer, pero con microscopía electrónica de transmisión y con algunas otras técnicas. Nosotros no vamos a poder ver la membrana citoplasmática, repito, ¿ya? Se infiere al microscopio óptico. Y aquí aprovecho de señalarle lo siguiente. Me voy a desplazar hacia acá abajo, donde dice eso. Esta abreviación MO yo la suelo utilizar siempre como de rutina. Microscopio óptico. A veces no le coloco los puntos, coloco MO solamente. Y esta de acá, microscopía electrónica. Pero hay dos tipos de microscopios electrónicos. El microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido. El MET y el MEB. ¿Ya? Ambos tipos de imágenes obtenidos a partir de estos microscopios yo suelo incluirlos en mis clases. Después vamos a hablar del microscopio. Miren, esta clase va a ser una de las más largas locutadas. No sé si voy a tener que interrumpirla más adelante. Veré la posibilidad de subirla toda. Y si no, voy a irla cortando en pedacitos para que ustedes vayan escuchando el audio de esta primera clase. Esto es lo que me correspondía esta semana. ¿Ya? Pero me interesa que esta clase particularmente la entiendan muy bien porque hay muchas cosas metidas acá. Después va a ser un poquito más, espero yo, un poquito más sencillo. ¿Bien? Bien, pues, ¿por qué es importante la membrana? Porque aquí se ubican receptores y marcadores celulares que se utilizan mucho, sobre todo en la parte de inmunología. Y técnicas que básicamente reconocen proteínas, ya como inmunoglobulinas, que son reconocidas acá. ¿Ya? Esos conceptos los van a ver en inmunología. Muchos de ustedes van a tener o tienen inmunología este semestre también. ¿Ya? Bien. Me interesa que sepan la composición de la membrana citoplasmática. ¿Por qué es importante aquello? Porque más adelante vamos a hablar de las uniones intercelulares, o sea, uniones célula-célula. Pero también vamos a hablar de las uniones célula-matriz extracelular, o sea, que conectan a una célula con los componentes de la matriz extracelular. Porque en el organismo todo está relacionado. Siempre hay un pegamento para algo. Nada está flotando así. Todo está conectado. ¿Ya? Ahora, en eso intervienen mucho los receptores. O sea, es importante que cada elemento se reconozca con otros, porque es la única forma de que permanezcan juntos. Nosotros vamos a ver que hay tejidos en los cuales las células están muy pegaditas unas con otras. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso, ¿ya? Esas células deben reconocerse entre ellas y debe haber un afiato entre su membrana y la membrana citoplasmática de otra.
Y ahí es donde se forman las uniones intercelulares. A ver si lo recuerdo. A ustedes les tendrían que haber pasado las uniones intercelulares, por ejemplo, los llamados desmosomas. ¿Les suenan? Son las más conocidas. También existen otro tipo de uniones intercelulares, por ejemplo, las uniones ocluyentes o zónulas ocluidas. También tenemos las uniones adherentes. Le llaman fascias adherens también. Tienen muchos nombres, hay muchos sinónimos. Existen otras que se llaman uniones nexo, o las gap junction también, o de comunicación, que es la misma. Todas ellas son uniones intercelulares, pero también existen uniones célula-matriz, donde se une la membrana de una célula no con otra, sino que con componentes de la matriz extracelular. Y ahí, por ejemplo, están los llamados hemidesmosomas y están los contactos focales. Todo eso está detallado en el PowerPoint de epitelios de revestimiento. Ahí aparecen, pero en realidad esa es materia que ustedes ya deben considerar. Eso se da por sabido, aunque yo nunca doy nada por sabido. Por eso es que aparece nuevamente destacado. Bien. Bueno, esto para que recuerden. Aquí, por ejemplo, aquí aparecen las proteínas transmembrana, de las cuales vamos a hablar después cuando hablemos de uniones intercelulares. Proteínas transmembranas son proteínas que atraviesan la membrana citoplasmática. Y, por ejemplo, esta sería el extracelular. Por lo tanto, en una de sus partes, ya en una de sus zonas o dominios se le llama aquí de esta proteína transmembrana, esta se va a unir, por ejemplo, en este caso, a moléculas de carbohidratos. Y estos carbohidratos se relacionan con carbohidratos presentes en la matriz extracelular. En cambio, ¿qué pasa cuando nosotros ingresamos al citoplasma de la célula? Aquí, este dominio o esta parte de esta proteína transmembrana se va a unir a alguna otra proteína, pero ahora intracitoplasmática. Y van a estar conectados. Y además de los organelos que están formados de proteínas, tenemos un entramaje, una especie de red de proteínas, ¿ya? Que son básicamente filamentos de proteína, a los cuales ustedes conocieron como citoesqueleto, y están conectados. Y eso es lo que ocurre en una unión intercelular. Entonces, vayan recordando ese tipo de cosas para que después les quede más claro todo lo demás. Bien. Núcleo. Saben que aquí principalmente tenemos componentes ácidos. Aquí predomina, es un ambiente ácido. A diferencia del citoplasma, que está constituido principalmente por proteínas, y las proteínas generalmente se encuentran en un ambiente básico, ¿qué pasa dentro del núcleo? El ambiente es ácido. ¿Ya? Aquí tenemos el ADN y el ARN. Ahora, principalmente ADN. ¿Ya? Ahora, la cromatina, ¿no es cierto?, es la forma en la que se encuentra organizado este ADN. Ustedes saben que son hebras inmensas de largas, muy dobladas, muy replegadas. A eso le llamamos cromatina. Dependiendo del tamaño de la célula y dependiendo de la actividad de la célula, esta cromatina puede estar muy dispersa o laxa, o puede estar muy condensada o compactada. Cuando la cromatina está muy dispersa, suele darle un aspecto más pálido al núcleo. Cuando está muy condensada, el núcleo se ve mucho más oscuro. Entonces nosotros podemos referirnos al núcleo, tensionalmente hablando, diciendo, por ejemplo, que ese núcleo es eucromático. Por ejemplo, esa es una característica de las neuronas. Su núcleo es muy pálido, muy eucromático, y eso permite que el nucleolo, donde ahí los ácidos están más condensados, se vea mucho mejor. Pero tenemos células muy pequeñitas en las cuales, por el tamaño del núcleo, la cromatina puede estar mucho más compactada, y eso impide que nosotros reconozcamos el nucleolo. Cuando está mucho más oscuro ese núcleo, nosotros decimos que es heterocromático. Por lo tanto, un núcleo eucromático es porque tiene una eucromatina, o sea, una cromatina más dispersa, más laxa, ¿ya? Y cuando
un núcleo es heterocromático es porque su cromatina es heterocromática, y o sea, eso significa que está más compacta, más densa, y se ve más oscura. Y eso no es importante por el color, sino que nos da información. Normalmente las células que están mucho más activas que otras, ya están en plena formación de proteínas o están secretando mucha cosa, suelen tener un núcleo eucromático. Eso es lo que le pasa a la neurona nunca descansa. Sin embargo, hay células que momentáneamente entran en reposo, ¿ya? Entran en reposo y por lo tanto o empiezan un proceso de muerte celular y su núcleo se empieza a volver más heterocromático. Eso la hace ver más oscura. Entonces, ustedes van a poder reconocer algunas características de la célula mirando el núcleo, ¿ya? Por eso es que es importante. A mí en este momento no me interesan mayores detalles de los enlaces y todo eso, solamente lo que acabo de recalcar. Bien, es importante que ustedes entiendan que hay un sistema de organelos membranosos que están conectados unos con otros y que le permiten a la célula producir proteínas, generar proteínas para ella misma, pero también exporta, o sea, elementos que salen desde ella. Pero no solamente proteínas, también se generan lípidos, ¿ya? Y algunos carbohidratos que son liberados de ella. Y eso lo hace a través de estos organelos vesiculosos. Así que, por lo tanto, ustedes tienen que recordar las funciones del RER, del REL y del aparato de Golgi, ¿ya? Así es que es muy importante. Nosotros, cuando describamos alguna célula, yo le voy a decir, este tiene abundante RER, o aquí hay un predominio del RER. No significa que no estén los otros, significa que por la función específica que cumple algún tipo celular, se destaca más un organelo sobre otro. Fíjense que acá tenemos algún ejemplo de cómo están trabajando en conjunto estos organelos. ¿Se fijan? Entonces tienen que recordar estos procesos ya que ocurren dentro de la célula, porque yo voy a hacer alusión a ellos, yo no les voy a explicar, recuerden que esto es de biología. ¿Qué pasa con las mitocondrias? Ustedes saben que hay crestas, que tienen una serie de partes. No me interesa eso, pero sí me interesa que sepan que si yo les digo que aquí hay pero una alta presencia de mitocondrias, ustedes recuerden, ¿no es cierto?, que es porque la célula va a requerir mayor cantidad de energía, ¿ya? Uno de los tipos celulares que tiene mayor cantidad de mitocondrias es el tipo celular presente en la musculatura. Existe un tejido que se llama muscular y las células son células musculares o fibras musculares y todas ellas se caracterizan por tener abundantes mitocondrias. Ojo, una neurona también tiene abundantes mitocondrias, pero ella tiene abundante todo porque es muy grande. Sin embargo, las células musculares se caracterizan por eso. Específicamente, por ejemplo, y principalmente las que están en el corazón. El corazón nunca descansa. Esas células requieren energía constantemente. ¿Ya? Así que eso es lo más relevante. Bien, y llegamos al citoesqueleto. Componentes del citoesqueleto. Aquí se habla de filamentos. ¿Ya? Porque después vamos a hacer la diferencia con las fibras. Los filamentos y las fibras en los tejidos corresponden a proteínas, pero los filamentos se encuentran dentro de la célula y las fibras se encuentran fuera, o sea, en la MEC, ¿ya? Dentro de la célula hay filamentos y hay distintos tipos. Están los microfilamentos, el más famoso de todos, la actina, o filamentos delgados que se le llama. También existen los filamentos intermedios, que hay distintos tipos, ya tienen distintos nombres según la célula de que se trate. No es como los microfilamentos o filamentos delgados que son todos de actina y están en todas las células. Los filamentos intermedios están en todas las células, pero no se llaman igual porque no es el mismo tipo de filamento intermedio en todas las células. Y los filamentos intermedios son muy importantes porque permiten diagnosticar el origen de una célula. Cuando a ustedes les hacen una biopsia o a alguien le hacen una biopsia de un tumor, el tumor es un grupo de células que perdió su identidad y aún uno no sabe qué fue.
no sabe qué tipo de tejido fue. Pero si analizamos los filamentos intermedios, podemos determinar cuál fue su origen y en base a eso diagnosticar si tiene tratamiento o no tiene tratamiento. ¿Ya? Porque es importante, porque no todas las células tumorales se comportan de la misma forma, porque depende de dónde provino. Y aquí la clave es reconocer los filamentos intermedios. Entonces, a medida que vayamos viendo distintos tipos de tejido, vamos a ir mencionando los filamentos intermedios. ¿Qué pasa con los microtúbulos? Los microtúbulos también son filamentos, pero son filamentos grandes que dejan una pequeña cavidad en su interior. O sea, son tubitos, pero de proteínas. ¿Ya? Esto ya pierde la calidad de filamentos propiamente tal, porque son huecos. Ahora, tienen distintas funciones cada uno de ellos. Tienen distintos espesores cada uno de ellos y tienen una organización distinta en la célula. Pero hay algo que tienen en común, que todos permiten que se mantenga un orden y una estructura y forma celular. A todo eso se le llama tensegridad. ¿Ya? Es una propiedad que tienen las células. Y esta propiedad es súper importante, se ha extrapolado incluso a la arquitectura. ¿Por qué, por ejemplo, cuando hay un edificio antisísmico, por qué se ha podido construir de tal forma que a pesar de que hay un tremendo remesón, se mueve el edificio, pero no se desarma? Porque se ha empleado esta misma propiedad, se ha estudiado esta propiedad a partir de las células y se ha aplicado a nivel de un edificio. O sea, de cómo disponer el engranaje, toda la base del edificio para que no se derrumba. ¿Ya? Bien, ustedes tienen que estudiarlo específicamente porque esto, en teoría, lo tendrían que haber visto. Ahora, a mí me importa, aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, de cómo se distribuye. Aquí tienen una célula en donde le hemos separado sus componentes del citoesqueleto. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, representados los microfilamentos, cómo se distribuyen. Acá están los filamentos intermedios y acá están los microtúbulos. Los microtúbulos siempre relacionados con el centrosoma. Así es que veamos qué más podemos avanzar en esta clase. Bueno, recordar algunos procesos celulares también. ¿Ya? Tienen que recordar la división celular. Cuándo hay mitosis y cuándo hay meiosis. Las fases de la mitosis, las fases de la meiosis. La muerte celular. ¿Cuándo es programada? O sea, una apoptosis, que es la muerte normal. ¿Y cuál es la diferencia con una necrosis? Yo les voy a mencionar eso. ¿Ya? Sobre todo en la parte de embriología vamos a hablar mucho de la apoptosis. ¿Ya? Porque tenemos que ver que hay células que sí o sí tienen que morir. Todas las células van a morir, pero hay células que nos acompañan desde el primer día hasta que nosotros muramos. Sin embargo, la mayoría de ellas va sucediéndose a través de su heredero. O sea, tienen que ir incurriendo en mitosis constantemente para ir renovando la población. Bien, algunas funciones celulares. Tienen que recordar, ¿no es cierto?, las diferencias entre las endocitosis, las exocitosis, que es una secreción, que es una excreción, que es una pinocitosis, que es una fagocitosis, conceptos que vamos a poder ir viendo también. ¿Qué diferencia hay entre absorción y secreción y excreción? Nosotros vamos a estudiar células que secretan. Vamos a estudiar células que básicamente fagocitan. Hay otras que excretan. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bien. Para ir terminando esta pequeña parte, porque voy a cortar este archivo y voy a grabar otro, ¿ya? Vamos a unas pequeñas definiciones. Esto no va a entrar en la materia como tal, pero son conceptos que ustedes deben de conocer. ¿Cuál es la diferencia entre un órgano, un tejido, una célula? ¿Qué es la histología? Antes se hablaba de anatomía microscópica, porque era como lo mismo que se hace en anatomía, pero a través de un microscopio. Pero ahora se le ha agregado, porque ustedes no solamente deben reconocer
los tejidos que forman parte de un órgano, sino que además deben saber cómo funcionan esos tejidos y cómo se relacionan con otros, para que luego en fisiología ustedes entiendan cómo funciona todo. La base de la histología, chiquillos, ¿ya? Tienen que entender esto muy bien. Es mucha materia, yo lo sé, pero muchos estudiantes sobreviven a esto. Depende del estudio. Este semestre se hace particularmente dificultoso, pero ya podremos, ¿ya? Nosotros tomaremos un órgano tan grande como el estómago, le sacaremos un trocito, lo procesaremos y en ese trocito podremos reconocer diferentes tipos de tejidos, entre ellos los llamados tejidos básicos, ¿ya? Y cuando logremos estudiar los tejidos básicos, vamos a poder observar las características de sus células, lo que se puede reconocer a un microscopio óptico, pero también lo que se puede reconocer a un microscopio electrónico. ¿Y para qué? Porque así podremos determinar la función que tiene. En este caso, por ejemplo, este grupo de células que forma parte de un órgano que aparece aquí, que esta es una glándula, ¿ya? La función es producir hormonas, pero cada una de sus grupos celulares, porque no todas hacen lo mismo, producen hormonas distintas. Nosotros vamos a llegar a ver cosas parecidas. Esta imagen la vamos a volver a incluir más adelante cuando veamos glándulas endocrinas. Esta es una glándula suprarrenal, también conocida como adrenal. En veterinaria se le habla de glándula adrenal. ¿Ya? Vamos a conocer el origen de los tejidos. Esta es una imagen que nos indica que a partir de un cigoto, que es nuestra célula inicial, se van formando cada vez más células, más células, más células, hasta que llegamos a un embrión con muchas formas celulares y muchas capas celulares. Y a partir de ahí, ¿cuáles son esas capas? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Comienzan a aparecer otros tipos celulares que van a formar luego tejidos, en un proceso que se llama diferenciación celular. ¿Ya? Ahí ustedes se entretienen leyendo un poquito esto. Vamos a ver que los tejidos se renuevan y ahí está la lógica. Todo tejido debe renovarse, pero nunca exageradamente. Las células mueren y se renuevan al mismo ritmo. Cuando las células se renuevan más rápido de lo que mueren es cuando tenemos, ¿no es cierto?, los tumores, cuando aparece el cáncer. Cuando las células mueren muy seguido y cuando no se renuevan a la vez es cuando empieza a extinguirse nuestra vida en forma naturalmente. O sea, comienza el proceso de envejecimiento. Bien, y esta parte la vamos a ver a continuación. Voy a hacer otro videito para empezar acerca de los tejidos básicos. Como siempre, recomendaciones histológicas, recomendaciones bibliográficas, perdón. Suelo equivocarme en esto, y espero no hacer esta grabación tantas veces. Bien, aquí estamos hablando de uno de los libros que aparece muy bien resumido la parte de los tejidos que vamos a hablar a continuación, el ROS. Como les decía, la sexta y la séptima edición sirven. Bien, los dejo un ratito y parto con la segunda parte de la clase introductoria número 1.